¿Cuánta gente está feliz con lo que Dios está haciendo? ¿Cuántos tienen testimonios de sanidad financiera? Uy, qué cantidad, impresionante. ¿Sabe algo? El tema de sanar nuestras finanzas no es como el microondas. Hay muchas personas que se acercan y me dicen, es que imagínense, ya hace 3 meses hice el presupuesto y empecé a hacer todo y no ha pasado nada. ¿Cuántos años te tomó llegar a la condición en la que estás? Pero tenemos esta situación que pensamos que simplemente tomamos algunas decisiones y ya todo va a cambiar. No, ¿sabe algo? La sanidad financiera es un proceso y estoy declarando y estoy creyendo que los próximos 18 meses, 24 meses, en algunos casos 36 meses, van a ser tiempos en los cuales usted se podrá levantar de una manera especial y podrá decir, Dios lo hizo conmigo también. Amén. Silvia, ¿está aquí Silvia de casualidad? Silvia Ordaneta está sirviendo. Esta semana me mandó un texto de esos que me gustan mucho y me dice, pastor, y estaba Ita por allí, me dice, pastor, con tu consejo y con las cosas que hemos aprendido, ya hoy soy libre de deudas. $60,000 ya había cancelado. Así que le doy gracias a Dios porque tenemos cada vez más y más testimonios. Antes de empezar, quiero recordarle algo. Todo el proceso de la sanidad financiera tiene un principio. Ok, diga conmigo, el inicio. Y el inicio está por aquí. ¿Cuántos tienen esto en casa? ¿Sí? ¿Hay alguien que no tenga una hojita de papel en casa? Si acaso, pues yo se la... ¿Y lápiz? ¿También tienen? ¿Hay alguien que no tenga papel y lápiz en casa? Por si acaso. Ayúdenme, por favor, ayúdenme. Todos tienen. Ok, esta no necesariamente necesitan una como esta, pero ¿cuántos tienen calculadora? Es que me traté de comprar la más grande que encontré para acompañarla, para que me acompañe en las enseñanzas. Esto es todo lo que usted necesita para hacer su presupuesto. Y el presupuesto es la columna vertebral de la libertad financiera, de la administración de las finanzas. No me venga a decir que usted quiere sanidad financiera en su vida y ni siquiera se ha dedicado, qué sé yo, 1 hora, 1:30 para hacer su... Sigan sonriendo como estaban sonriendo, ya no están sonriendo tantos. Necesitamos empezar por acá, ¿ok? Este es el inicio de la libertad financiera, del orden en las finanzas. Necesitamos establecer el presupuesto. Muchas gracias. Algunos dirán, hey, está como anticuado, yo no tengo calculadora. Perfecto, vaya a edwincastro.com y descarga una forma en Excel o en Pages, como el que usted utilice, Numbers, se llama ahora el de Apple, para que usted pueda descargarlo y hacer su presupuesto. No existe manera para que usted llegue a la sanidad financiera si no empieza por el presupuesto. Quisiera pedirle al Espíritu Santo que hoy le dé la convicción de pecado, porque es mala administración, y antes de ir a la cama, antes de dormirse, usted pueda tener un presupuesto, y quizás algunos no van a dormir, pero no importa, ese no es el punto. El punto es que lo tenga hecho. Te vamos a estar hablando de un personaje en la Biblia, un personaje de aquellos que resalta sobre muchos otros. ¿Por qué razón resalta tanto? Porque de este hombre se hablaron cosas que de ningún otro hombre se hablaron. Porque este hombre dejó un testimonio que ningún otro hombre dejó. Y obviamente siempre hago la aclaración que el hombre que se levanta por sobre todos es el hombre, Jesucristo, hombre. Jesucristo, aquel que vino, que vive, que está a la diestra de Dios, que es nuestro Señor, nuestro Salvador, de aquel que cantamos, aquel que exaltamos, aquel que es el dador de la vida. Sin embargo, en la Biblia encontramos hombres sin esa naturaleza divina, hombres como usted, como yo, que simplemente fueron utilizados por Dios de una manera sobrenatural y nos dejan un testimonio. Esta mañana estaremos hablando de Salomón. Salomón se separa del resto de los otros reyes por 2 cosas fundamentalmente. Diga conmigo, riqueza y sabiduría. ¿A alguien le interesa eso? ¿Por qué razón este hombre tuvo estas 2 cosas? Es algo muy interesante. Llega un instante en la vida de Salomón en la que se le encarga una encomienda que no era sencilla, ser rey sobre el pueblo de Dios. Y este hombre se encuentra ante una circunstancia impresionante, la juventud y la inexperiencia. Yo creo que todos nos encontramos ante una circunstancia como esta. Es factible que en las finanzas usted se encuentre así. Es factible que en ciertas áreas de su vida usted se encuentre joven, es decir, inexperto, inmaduro,
y obviamente con mucho desconocimiento. Y entonces Salomón se enfrentó a esta circunstancia y una de las cosas que fue preciosa es que su papá, David, le dejó el encargo de construir el templo para Dios. Le dejó el dinero, los planos y absolutamente todos los recursos para que él levantara este templo. Y en la dedicación al templo, Salomón hace algo que también lo separa de todos los otros hombres en la Biblia. ¿Y sabe qué fue? Diga conmigo, una ofrenda escandalosa. ¿Qué tan escandalosa? Bueno, la ley decía que en el momento en el que se hiciera este tipo de sacrificio necesitaban sacrificar un toro. Salomón no sacrificó 1 ni 2, ni 10 ni 100, sacrificó 1000 bueyes, 22,000 ovejas. Yo no sé si usted se imagina el reguero de sangre nomás y cuánto tiempo se pasaron matando todos esos animales para dedicar el templo. Es la ofrenda, a mi manera de ver, más estrepitosa, extravagante que encontramos en la Biblia. Obviamente, sin comparar la ofrenda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario. Diga conmigo, algunas ofrendas causan cosas en Dios. Le aclaro algo. Creo yo que no existe ofrenda que mueva la mano de Dios. Creo que Dios no es el office boy, que usted simplemente le da una ofrenda para que vaya y haga cosas como se vende desafortunadamente en la televisión, en la radio, en algunos ministerios. No lo es. Sin embargo, de igual forma vemos que algo sucedió con esta ofrenda. Pregúnteme, ¿por qué? Gracias, muchas gracias. Porque la Biblia dice, y esa noche, ¿cuál noche? En el momento en el que yo leí, y esa noche se le apareció Dios a Salomón, yo dije, espérate. Si se le apareció en la noche, ¿qué pasó en el día? Y en el día que había sucedido, Salomón presenta esta ofrenda. Dice, y esa noche se le apareció Dios a Salomón y le dijo lo que algunos de ustedes y yo mismo quisiera que Dios me dijera. Pídeme lo que quieras que yo te lo concedo. Pregunta, ¿cuántos quisieran que Dios se le apareciera y le dijera eso? Ahí sí levantan la mano, qué bueno, ok, muy bien, ya nos vamos emocionando. La pregunta es, ¿cuál sería tu respuesta? Llévate a mi suegra, padre, por favor. No tiene que ver con eso. No tiene que ver tampoco con hazme rico, dame los papeles o tráeme la mujer de mis sueños o el hombre de mis sueños. No tiene que ver con eso. Créame, pero para muchos de nosotros sería, Señor, la casa, Señor, el Ferrari, el barco que he querido, el helicóptero, el avión. ¿Qué sé yo qué le pediría a usted el reloj? No sé qué le pediría. Sin embargo, en Salomón encontramos algo muy interesante. Y si quiere me acompaña, por favor, a Segunda de Crónicas 1, 11 al 12. Y allí vamos a ver lo que Salomón pidió. Y Dios dijo a Salomón, por cuanto esto estaba en tu corazón. ¿Qué estaba en el corazón de Salomón? Salomón le dijo, yo soy inexperto. No tengo la capacidad de gobernar tu pueblo, necesito sabiduría. ¿Cuántos de nosotros le pediríamos sabiduría a Dios si Él se aparece y nos dice, lo que quieras yo te lo doy? Salomón tiene algo que nos enseña allí y entonces Dios le dice, por cuanto estaba esto en tu corazón, escúcheme porque aquí dice las cosas que no deberíamos pedir. No pediste riqueza, descalificado porque eso hubiera sido las cosas que yo pido. Ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que te odian. Él es un rey, él está viviendo situaciones de peligro a su alrededor y no pide la vida de sus enemigos. Porque hubiese sido una muy buena estrategia. Señor, extermina de una vez por todas a todos estos paganos, a todos estos tipos malos y déjame gobernar en un pueblo que te ame. Ni siquiera eso pidió Salomón. Ni aún has pedido larga vida, sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he hecho rey. Sabiduría y conocimiento te han sido concedidos, porque pediste sabiduría y conocimiento, te lo voy a dar, pero adicional a eso te daré riquezas y bienes y gloria tales como no las tuvieron ninguno de los reyes que fueron antes de ti, ni los que vendrán después de ti. Warren Buffett, Bill Gates son unos pobres al lado de Salomón. La Biblia dice que no existiría otro hombre más rico que Salomón después de él. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis en esto? Para que entendamos que del personaje que vamos a hablar el día de hoy no era de uno que vivió una vida quebrada, financieramente hablando, sino fue de uno que produjo y produjo en gran manera.
Pero adicionalmente a esto, necesitamos entender que Salomón nos deja dos testimonios, dos libros muy especiales. Número uno, el libro de Proverbios. Es un libro que todo creyente debería saber, es un libro que todo creyente debería estudiar, es un libro que todo creyente debería memorizar. ¿Por qué razón? Porque Dios le concedió a Salomón sabiduría como a nadie más. El libro de Proverbios, escrito precisamente por él, es un tratado de sabiduría en el que encontramos consejo literalmente para cada aspecto de la vida. Hice un listado de algunas de las cosas, mas no de todas las cosas. Hay consejo en la relación de los padres con los hijos. Hay consejo para los padres específicamente, hay consejo para los hijos específicamente, para los esposos respecto a la necedad, a la inteligencia, al consejo de Dios, a la disciplina, a la honra, al orgullo, a la justicia, al egoísmo, a la soberbia, a la glotonería, a la necedad, a la corrección, a los pleitos, a la pureza, a la impureza. ¿Cómo hallar la felicidad? ¿Qué dice Salomón respecto a la pereza, al temor, respecto al corazón, a la diligencia, a la herencia, a la riqueza, a la deuda, a la vanidad? Respecto a la pobreza, al pecado, el ahorro, la envidia, el trabajo, respecto a las mujeres, a los hombres, a la sexualidad, a la ira, a la integridad, a la cantaleta. Es mejor estar en un terreno desterrado que en un palacio con una mujer cantaletosa. Eso es sabiduría, man. Dice que la mujer cantaletosa es peor que una gotera continua. ¿Sigo? Salomón nos enseña respecto al pecado, al ahorro, a la crianza, a la envidia, a la injusticia, al robo, a la terquedad, al ser prevenidos, al ser necios. Nos enseña de todo. En esencia, este es un manual para aprender a vivir. Al tener 31 capítulos, el libro de Proverbios deberíamos usarlo como una herramienta para nuestro devocional diario. Si tiene 31 capítulos, deberíamos leer uno al día, por lo menos, adicional a lo que lees de la Biblia. O si nunca has tenido la oportunidad, deberías por lo menos empezar por allí. Punto número 2, ¿por qué estamos hablando de Salomón? Porque hay evidencia de la efectividad de los consejos de Salomón de manera particular en el área financiera. Estamos en una serie de sanidad financiera y Salomón nos deja conocer unos secretos. Hay evidencias entonces en la Biblia del consejo financiero. Por ejemplo, Segunda de Crónicas 1:15 dice lo siguiente respecto a Salomón. El rey Salomón hizo que la plata y el oro fueran en Jerusalén tan comunes como las piedras, y que el cedro abundara como las higueras en la llanura. Segunda de Crónicas 1:14 dice, Salomón multiplicó el número de sus caballos y de sus carros de combate. Llegó a tener 1,400 carros y 12,000 caballos. Quiero decirle que la Biblia nos deja saber que no eran caballos como aquellos que vemos en nuestros países en América Latina. Estos eran caballos, dice la Biblia, traídos de Egipto, caballos pura sangre, caballos finos. Pongamos esto en perspectiva. Yo le he preguntado a algunas personas que tienen caballos, no finos, sino cualquier caballo, y en esencia gastan como unos $300 en alimento para caballo al mes. ¿Qué significa esto? Recuerde, estos eran pura sangre. Pero en esencia, si Salomón estuviera hoy, estaría gastando al mes $3.6 millones solo en la comida de sus caballos. Sin hablar de cuánto gastaría en la limpieza de lo que comen los caballos. Ni en los hombres que lo cuidaban, ni en los establos, ni empiece a pensar en todo eso. Claro, yo sé que usted se gasta $3.6 millones en la comida del perrito que tiene en casa. ¿Me están siguiendo y estamos dimensionando de quién estamos hablando? ¿Por qué? Porque es que, mire, una de las cosas que yo les digo es no pida consejo financiero a alguien que está quebrado. No pida consejo financiero a alguien que le pueda vender algo. Tremendo consejo. Va al vendedor de carros a preguntarle qué carro debe comprar. Va al vendedor de seguros para preguntarle qué seguro debe comprar. Instrúyase. Antes de eso, pregunte. Pero no le pregunte a alguien que puede sacar provecho de usted. Segunda de Crónicas 9:13 dice lo siguiente. Y 14, la cantidad de oro que Salomón recibía anualmente
llegaba a 22,000 kilos. 22,000 kilos, más de 40, y no sé, serían 47,000 libras, 48,000 libras de oro. Para que tengan una idea, un carro grande puede pesar 6,000 libras. El peso de 8 carros en oro era lo que recibía Salomón. Yo sé que eso es lo que tenemos en la casa todos nosotros en oro. Estamos dimensionando, simplemente quiero dejarles saber de quién estamos hablando. Dice el verso 14, sin contar los impuestos que pagaban los mercaderes y comerciantes, también los reyes de Arabia y los gobernadores del país le llevaban oro y plata a Salomón. Simplemente con el impuesto por comercio, Salomón recibía él solito como individuo $1 billón anuales en oro, a precio de hoy, $1,320 la onza de oro. Segunda de Crónicas 9:22 al 24 dice algo muy importante. Tanto en riquezas como en sabiduría, el rey Salomón sobrepasó a los demás reyes de la tierra. Todos ellos, escúcheme, procuraban visitarlo para oír la sabiduría que Dios le había dado. Y año tras año le llegaban regalos, artículos de plata, de oro, vestidos, armas, perfumes, caballos y mulas. Tanta era la sabiduría de Dios sobre este hombre que las personas viajaban simplemente para escucharlo. Uno de los ejemplos de alguien en la realeza que viajó para escucharlo fue la reina del sur. No la de la telenovela, siempre lo aclaro. Porque algunos dicen, ay, la reina del sur fue. No, no ella, la reina de Saba. Dice la Biblia que por lo menos fueron como unas 1,500 millas las que ella viajó en camello, seguramente en un camello. Se metió ese viaje para ir a escucharlo. Porque la fama de Salomón se había extendido tanto que decían, hay un rey en Israel que escucharlo es un deleite. Ojalá que se dijera eso de algún predicador. No importa, la iglesia queda lejos, pero es un deleite porque se escucha palabra de Dios. Y esta mujer viajó. Y dice que ella entró y simplemente el templo, y por esa razón nosotros queremos hacer aquí todo con excelencia, porque dice que la reina entró y empezó a ver el templo, y dice, el templo, las vestiduras de tus servidores hablan de la grandeza de tu Dios. ¿Cómo están tus oficinas? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu carro? ¿Habla de la grandeza de tu Dios? ¿Sabe por qué? Porque la gente, esos son los primeros filtros que tienen. Y no tiene que ver con la gran marca. Y ella dice, ciertamente se quedaron cortos. Ni la mitad de lo que me dijeron respecto a ti es lo que yo escucho. Benditos los hombres que te sirven porque te escuchan todo el tiempo. La reina le regaló a Salomón 3,970 kilos de oro. Trae un detallito, como dicen por allí. Piedras preciosas, una gran cantidad de perfumes. Jamás volvió a haber perfumes como los que la reina de Saba le obsequió al rey Salomón. Pero quiero hablarte de un principio. Diga conmigo, protocolo del reino. El protocolo del reino que dice que el rey más grande va a demostrar su grandeza con el otro rey. Ella le trajo 3,970, lo que sea, toneladas, perfumes, de todo. Y dice el verso 12, el rey Salomón por su parte le dio a la reina de Saba todo lo que a ella se le antojó pedirle, lo cual fue más de lo que ella le dio al rey. Después de eso, la reina regresó a su país con todos los que la atendían. Protocolo del reino. No hay tal cosa. Mire, veámoslo de esta manera. Salomón quizás dijo, le voy a presentar la ofrenda más extravagante a Dios, voy a causar que algo pase, 1,000 bueyes, las ovejas, de todo. Dios te dice, te doy sabiduría. Con lo que yo te doy vas a tener 50, 100, 200 veces eso. Una de las cosas que necesitamos entender es que nunca vas a poder darle a Dios más de lo que Él ya te dio. Diga conmigo, un segundo. Contemos todos un segundo, ¿ok? Esa fue la diferencia entre la vida y la muerte en el puente.
Y a ti y a mí se nos olvida que Dios nos guarda. A ti y a mí se nos olvida que en su misericordia tú puedes hacer. Se nos olvida. Mire, el diezmo es el alquiler por estar acá y el aire acondicionado. Se nos olvida. Y algunos pensamos que no, es que el Señor se ganó la lotería con, mire lo fiel que yo soy con el Señor. Y mire la ofrendota que yo le di. Dios te dice, hey, qué lindo. Primero acuérdate, yo soy el que te doy el poder para hacer las riquezas. Yo soy el que te sostengo, te cubro. No te ha tocado la enfermedad para que se te vaya la plata así. No te ha tocado la maldición. Pero el punto 3, ¿cuál es el consejo más importante que yo creo que Salomón nos deja? El cual tiene o nos da el título para la enseñanza del día de hoy. La enseñanza del día de hoy se llama la enfermedad del rico. Pudiera decirle yo la enfermedad del rico necio. ¿Por qué razón? Porque hasta este momento leemos en el libro de Proverbios cosas grandiosas de Salomón, sabiduría de Salomón, deleite de Salomón, gozo, un montón de situaciones, pero empezamos a leer su segundo libro y pareciera que estamos hablando de otra persona. O decimos, este está bipolar, tiene doble personalidad, ¿dónde? ¿Qué pasó? Empieza Salomón el libro de Eclesiastés con una pregunta en el versículo 3, en el capítulo 1 dice, ¿qué provecho le saca el hombre de afanarse tanto en la vida? Ya desde allí ese es el inicio de las preguntas que empieza a hacer. Y aquí lo empieza a preocupar a uno. Continúa en el versículo 12 diciendo, yo, el maestro, Salomón hablando, reiné en Jerusalén sobre Israel. Y me dediqué de lleno a explorar e investigar con sabiduría todo cuanto se hace bajo el cielo. ¿Usted se imagina si Dios le dio sabiduría a este hombre? Yo me imagino viendo una mariposa, viendo un árbol, viendo un pájaro, todo lo que Dios le revelaba. Y él dice, me puse a explorar, a investigar con sabiduría todo cuanto se hace bajo el cielo. Penosa tarea ha impuesto Dios al género humano para abrumarlo con ella. Yo me imagino a Salomón viendo una abeja diciendo, espérate, porque es que es imposible que huele. Y Dios diciendo, pero yo hago que huele. Tanta sabiduría, tanta investigación como la de el señor Hopkins, que murió esta semana tratando de contestar la pregunta que nunca pudo. Y tan admirado, y tan admirado, y tan reconocido, para terminar en desgracia porque nunca pudo comprender la sabiduría de Dios. Y Salomón continúa diciendo, he observado todo cuando se hace en esta vida y todo ello es absurdo. Es correr tras el viento, ni se puede enderezar lo torcido, ni se puede contar lo que falta. Verso 16, me puse a reflexionar, aquí me tienen. Salomón hablando con sinceridad, engrandecido y con más sabiduría de todos mis antecesores en Jerusalén, y habiendo experimentado abundante sabiduría y conocimiento, me he dedicado de lleno a la comprensión de la sabiduría y hasta conozco la necedad y la insensatez, pero aún esto es querer alcanzar el viento. Francamente, mientras más sabiduría, más problemas, mientras más se sabe, más se sufre. Y yo sé que algunos están diciendo, uy, mejor entonces no leo Proverbios. No. ¿Qué es lo que sucede? Y esto, muchos de ustedes lo tienen que escuchar esta mañana y van a tener que tomar decisiones. Dice Salomón, porque el problema, ¿sabes cuál es? El problema no es cómo tú inicias, sino cómo vas a terminar. El problema del éxito no es obtenerlo, sino mantenerlo. De nada me sirve tener hoy por hoy 7 años muy buenos, pero ¿qué va a pasar en 20 años acá en esta casa? Anoche escuchaba una enseñanza del profeta Kevin que nos decía en este lugar, solo vas a saber si esta es una verdadera casa, una casa fuerte, sólida en la 3ª generación. Y nos deslumbramos quizás por lo que Dios ha hecho. ¿Sabes algo? Necesitamos que no nos suceda lo de Josué, que se levantó otra generación que no conocía lo que Dios había hecho ni el poder de Dios sobre Israel.
No celebremos tanto. Por el contrario, esforcémonos, seamos valientes, metámonos en la palabra de Dios para levantar un ministerio sólido, un ministerio que perdure. Y Salomón dice acá, el problema de tanta sabiduría es que entre más sabiduría, más se sufre. ¿Sabes por qué razón? Porque una cosa es pecar sin saber y otra cosa es pecar conscientemente. Porque una cosa es no haber diezmado hasta este tiempo a seguir diezmando, a seguir sin diezmar en el tiempo por venir. Y entonces Salomón decía, lo más complicado es que Dios me revela y me revela y me revela y yo más alejado estoy de Él. Por eso sufro, porque conozco lo que Dios ha hecho, porque conozco el corazón de Dios. Quiero decirte algo, cada fin de semana y cada vez que te expones a la palabra de Dios puedes sufrir de esto, porque sales de la ignorancia un poquitico más. Continuando en el capítulo 2, allí entra aún en mayor depresión. Sí, aquel sabio, aquel rico. Empezando en el versículo 1 del capítulo 2, dice allí lo siguiente. Me dije entonces, vamos pues, haré prueba con los placeres y me daré la gran vida. Esta mañana y en este lugar y a través del internet, personas que han tomado esta decisión. Personas que han conocido a Dios, personas que han visto la fidelidad de Dios. Dios les ha empezado a bendecir y en determinado momento empezaste a poner los ojos en otras cosas. Y aquello que tanto le pediste a Dios, aquello que tanto por lo que oraste, aquello por lo que ayunaste, Dios te lo concedió y ahora esa es la excusa para no estar acá con Dios. Me daré la gran vida, pero aún esto resultó un absurdo. A la risa la considero una locura en cuanto a los placeres. ¿Para qué sirven? Quise luego hacer la prueba de entregarme al vino. Salomón empezó a tratar de llenar un vacío que solo puede ser llenado, satisfecho con Dios. El diseño de Dios es ese. No puedes ir en contra del diseño de Dios. Si bien mi mente estaba bajo el control de la sabiduría y de aferrarme a la necedad hasta ver qué de bueno encuentra el hombre en lo que hace bajo el cielo durante los contados días de su vida. Verso 4. Alguien se puede identificar. Realicé grandes obras, me construí casas, me planté viñedos, cultivé mis propios huertos y jardines y en ellos planté toda clase de árboles frutales. Este hombre tenía plata para hacer lo que quería, pero llegó a la conclusión, no sé si usted lo puede percibir aquí, de lo que yo le he dicho. La plata es lo más barato que Dios le puede dar. Me hice de esclavos y esclavas y tuve criados y mucho más ganado vacuno y lanar que todos los que me precedieron en Jerusalén. Amontoné oro y plata y tesoros que fueron de reyes y provincias. Me hice de cantores y cantoras y disfruté de los deleites de los hombres. Me formé mi propio harén. Yo creo que aquí sí fue un espíritu que se llamaba Brutonio que se le metió. Mire, si mantener feliz, bien, bonita, alegre y satisfecha a una mujer es duro, imagínese a 1000. 700 esposas y 300 concubinas. ¿Usted se imagina eso? Ahí entiende por qué escribió que mejor estar en un lugar desterrado que en un palacio con una cantaletosa. Imagínese que de las 1000, la mitad fuera cantaletosa. Y el problema era ese, el problema fue ese precisamente y lo vamos a ver. Dios está en este lugar de una manera especial. No le negué a mis ojos ningún deseo, ni a mi corazón privé de placer alguno, sino que disfrutó de todos mis afanes.
Solo eso saqué de tanto afanarme. Yo no sé si usted ve la depresión, la tristeza, la falta de propósito. Consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas. Qué triste llegar al final de tus días para venir y decir, ¿sabes que todo lo que hice fue esto? 15 edificios, 20 carros. Esto es mi vida. Quiero dejarte saber que no hay entierros con trasteo. ¿O alguna vez has visto una carroza fúnebre con un U-Haul pegado? Se los vuelvo a retirar. Lo único que tú puedes llevar al cielo es almas. Consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas y vi que todo era absurdo. Un correr tras el viento y que ningún provecho se saca en esta vida. Muchos de nosotros pensamos que con dinero se resolverían los problemas que tenemos. Los problemas que tú tienes se resuelven con una persona que se llama Cristo. Se resuelven con su sabiduría, se resuelven con su poder, se resuelven con su entendimiento en ti. Quiero decirte que la vida cristiana es el cúmulo de decisiones que debes tomar. ¿Cómo vas a responder el día de hoy? ¿Cómo vas a responder ante las enseñanzas que hemos venido planteando en las últimas semanas? ¿Será que se requiere de una serie de 9 meses para que tu corazón se ablande y diga, voy a empezar a diezmar, ya me convencieron? Quiero advertirte algo, no estoy haciendo una serie de finanzas porque necesite dinero. La semana pasada Dios nos mostró que esta casa tiene en abundancia. ¿Sabes algo? Cuando empecé todo este proceso de la serie, en determinado momento estaba orando y pensando qué hacer y viene un nombre a mi cabeza y cuando llamo a esta persona me dice, wow, sí, excelente, tengo toda una serie de predicaciones, si quieres las puedes usar y lo mejor de todo es que llevamos a la gente para que al final de la serie recojamos la ofrenda más escandalosa que las personas le han dado a Dios. Y yo le dije, gracias, no lo necesito. Te bendigo y te llamo más adelante. Porque yo no estoy haciendo esta serie de finanzas porque esta casa esté atravesando crisis como usualmente lo hacen los ministerios. Sería para mí más sencillo simplemente darle un paso a la hoja y seguir con otra cosa, porque no tenemos problemas financieros como institución. Esto lo estoy haciendo porque es mi labor como pastor en esta casa, como líder en este lugar, dejarte saber lo que hay en el corazón de Dios en el área de las finanzas y en el caso de algunos de ustedes, erradicar la maldición por robarle a Dios y empezar a generar, a producir y que tus finanzas sean sanas. Vemos en el hombre más rico de toda la historia su fracaso. Vemos en el hombre que quiso todo y lo obtuvo, su fracaso. Y tú lo puedes ver en tu vida de igual forma. ¿Cómo? Tienes el iPhone 6 y sale el 7. Y dices, ay, si tuviera el 7. Y empieza a ahorrar. Y ya llegó el día en el que pudiste comprar el 7 y salió el 8. ¿Alguien me sigue? Voy a comprarme un carro nuevo. En el momento en el que te subas en él ya no es nuevo. La casa de mis sueños, el barco de mis sueños, el helicóptero de mis sueños. ¿Qué sé yo? Ay, cuando me case. Ay, cuando tenga mi hijo. Ay, cuando. Di conmigo, por favor, solo Jesús. Salomón entonces llega a la conclusión. Pudieran leer el libro de Eclesiastés, porque inclusive una cosa hermosa que dice es que el regalo de Dios para el hombre es poder disfrutar de las riquezas que le da. O sea, él estaba tan lejos de Dios que ni siquiera Dios le dio la capacidad de disfrutar de sus riquezas. Qué triste eso. Así que el capítulo 12, el final del libro, muchachos, Salomón nos dice algo muy importante.
Verso 1 dice, llegando a las conclusiones, usted sabe, al final de los libros están las conclusiones. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos y vengan los años en los que digas, no encuentro en ellos placer alguno. Esto es un antidiseño. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de David diciendo que murió lleno de días y de felicidad. Está supuesto el día en el que llegues a tu último suspiro a decir, Señor, ¡wow! ¿Cómo lo disfruté, Padre? Como esa película tremenda del apóstol Pablo, ¿cómo la disfruté? He terminado la carrera, he luchado esta batalla. Para mí está reservada la corona. Pero murió solo en una cárcel, decapitado. No hubo grandes caballos, ni grandes mujeres, ni grandes cantidades de oro. ¿Cómo llegará ese día a tu vida? Verso 13, aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente. Quiero hacerte énfasis en esto. El hombre más rico de la historia, el hombre más sabio de la historia, Espíritu Santo, pon peso en estas palabras en este mismo instante. El hombre más sabio de la historia, el hombre más rico de la historia te dice, esta es mi conclusión final. Dios está en este lugar de una manera muy especial. Teme a Dios y obedece sus mandamientos, porque ese es el deber que todos tenemos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. ¿Ves cómo se resume la vida del hombre más sabio y del hombre más rico de la historia? Reitero, lo importante no es cómo empiezas, sino cómo terminas. Hablando del éxito, el punto no es obtenerlo, sino mantenerlo. El vacío del corazón humano solo lo puede llenar Jesús. La vida cristiana no es una carrera de 100 metros, es semejante a una maratón. El consejo de la palabra con P mayúscula, no puede ser reemplazado por la opinión humana. Cierro esta mañana explicándote por qué razón Salomón sufrió de esta enfermedad. Dios es tan perfecto, Dios es tan precioso, que saca al pueblo de Israel de la esclavitud, los lleva por el desierto, hace cosas portentosas, milagrosas. Y en el libro de Deuteronomio Él les advierte ciertas cosas, porque iban a entrar a una tierra donde les había prometido la prosperidad. Deuteronomio 17:14 dice lo siguiente: cuando tomes posesión de la tierra que el Señor tu Dios te da y te establezcas, si alguna vez dices, quiero tener sobre mí un rey que me gobierne así como lo tienen todas las naciones que me rodean, asegúrate de nombrar como rey a uno de tu mismo pueblo, uno que el Señor tu Dios elija. No aceptes como rey a ningún forastero ni extranjero. Verso 16, aquí empieza el corazón de Dios a mostrarse. El rey no deberá adquirir gran cantidad de caballos. ¿Cuántos caballos tenía Salomón? Ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería, pues el Señor te ha dicho, no vuelvas más por ese camino. ¿De dónde eran los caballos de Salomón? El rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón. ¿Cuántas tuvo? Y Dios dice,
El corazón se te va a extraviar por las mujeres. Y si tú lees la vida de Salomón, fue la desdicha, que cada una de esas mujeres cantaletosas estaban allí. Construyeme un altar para mi Dios, construyeme un altar para mi Dios. Ay, no me amas tanto como a Rosita, porque a Rosita sí le construiste altar y a mí no. Y a Juana le hiciste esto y a María le hiciste aquello. Hasta que Salomón dijo, ok, levanten altares para cada una de ellas, no importa, adoren a otros dioses. Tengan muchas mujeres, no sea que se desvíe su corazón. Qué bueno que en el Nuevo Testamento es tan claro y nos dice: el que está en la iglesia, el obispo, el anciano, debe ser marido de una sola mujer. Ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y plata. Cuando el rey tome posesión, mira el verso 18, que es el consejo que en este día Dios te da a ti, iglesia, y Dios me da a mí. Cuando el rey tome posesión de su reino, ordenará que le hagan una copia del libro de la ley que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Verso 19, esta copia la tendrás siempre a su alcance, no empolvada en la casa. No como le ocurrió a Ezequías o Ocosías, no me acuerdo, que en determinado momento empezaron a limpiar el templo y en determinada instancia dijeron: wow, ¿y este libro qué será? Y lo desempolvaron y se lo llevaron al rey. Y el rey, ¿qué tuvo que hacer? Dios mío, esta es la palabra de Dios, esto era lo que Dios quería que nosotros hiciéramos. La Biblia perdida en el templo, ni los sacerdotes sabían que estaba allí. Dice él, tendrá una copia del libro de la ley a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios, cumplirá firmemente todas estas palabras de la ley y sus preceptos. No se creerá superior a sus hermanos, ni se apartará de la ley en el más mínimo detalle. Y junto con su descendencia reinará por mucho tiempo sobre Israel. Este pequeño consejo. Algunos de ustedes leen más libros sobre cómo acumular riqueza que la palabra de Dios. Algunos de ustedes leen más libros cristianos que la palabra de Dios. Algunos de ustedes van a comprar mi libro para decir: bueno, es más chiquito que leerme el libro de Proverbios. Si Salomón hubiese seguido este consejo, que su papá se lo dijo, es más, en el libro de Proverbios, en el inicio, en su juventud lo hacía. Pero todas estas cosas, las posesiones, las mujeres, los gustos, empezaron a desviar su corazón. ¿Para qué le estás pidiendo a Dios prosperidad si ella te va a alejar de Él? Muy diferente hubiese sido que en alguna mañana Salomón hubiese abierto el libro de la ley y decir: si algún día se te ocurre pedir rey como las otras naciones, asegúrate de que no sea un extranjero. Bueno, yo no soy extranjero. Asegúrate también de que no tenga muchos caballos. ¿Cuántos son muchos, Señor? Muchos son muchos, Salomón, tú eres sabio. Y que no sean caballos comprados en Egipto. Uy, Señor, mándeme exterminar todos esos caballos ya mismo. Y asegúrate de que el rey no acumule para él mucho plata ni oro. Señor, tengo que empezar a sembrar más, a sembrar más. Y que no tenga muchas mujeres. Mírame acá. Para que no se aparte ni un, ¿qué dice allí? Ni un poquitito la ley. ¿Cómo no vas a apartarte de la ley si no la lees? Estamos llegando al final, la próxima semana de esta serie.
Y Dios desea sanar tus finanzas.